Por favor, subide. Se vai a desinfectar, digamos, o micro, a propia cadeira, e subide e imos facendo así, non? Aquí non hai directamente xente prefixada, senón que vai a ser así un pouco orgánico, ou así esperamos. Calquera persona está invitada a subir. Para falar de ética e para falar case de calquera cousa non é preciso nada. Quero dicir, ningún coñecemento previo, máis cada vida e das criterios que cada unha de nós pois, vamos poñendo sobre a mesa para decidir, ao fin e al cabo, se facer unha cousa ou outra. Non? Vou vos ler un pouco a síntese deste pequeno espazo para empezar a comezar co tema. Decíamos, falar de ética é falar de modos de facer, dunha toma de decisións que entende a parte e o todo. Ben sexamos a xente, o artista, ou ben un teatro ou unha institución cultural, a nosa ética marca o rumbo. Está detrás dos criterios de decisión e dos parámetros de medida. A miúdo é un ADN agochado, sementado cos anos de experiencia, pero poucas veces é enunciado como un código deontolóxico que nomee os campos de relación e particularidades do noso perfil profesional. Como se relaciona un teatro coa comunidade de artistas locais? Falamos de coidados. Sería preciso introducir a perspectiva de xénero en todas as capas? Podemos falar de impacto ambiental e sustentabilidade tamén no entorno cultural? É dicir, é amplísimo, non? O sea, a ética, a verdade, o atravesa todo e simplemente o que queremos, digamos, neste espazo é esa cuestión da enunciación, non? Que moitas veces a ética está detrás, pero non a enunciamos e, polo tanto, non lle damos quizás o valor non? Compartido dun xeito de facer. Non? Imaginade este mesmo teatro. Non sabemos se existe un código deontolóxico visible, pero de existir estaría nomeando certas prácticas. Non? Eso pode ser interesante. Nos mesmas como artistas tamén, o sea, pois ter unha maneira non? De facer ou tal. Mira, vou a comezar definindo, collendo como fonte un documento bastante interesante, a verdade, da deontoloxía farmacéutica aplicada. Non? Por poñer así certas cousas de que dicimos con códigos deontolóxicos. Non? Etimolóxicamente, o termo deontoloxía equivale a tratado ou ciencia do deber. Está constituído polos vocablos gregos deontos, deber, e logos, discurso ou tratado. Foi empleado por primeira vez polo filósofo inglés da escola utilitarista Jeremias Bentham, que se refería a ela como aquela exposición do que é correcto, do que debería ser, tanto a nivel privado como público. Despois falaremos desto, de que non é tan fácil saber que é o correcto, non? O sea, non é tan obxectivo, non? Moitas veces a facer unha cousa ou facer outra, cando falamos de ética detrás das decisións. Tamén din nese documento, non? A deontoloxía aporta ao desenvolvemento profesional a perspectiva dunhas exixencias éticas obxectivas, radicadas na persoa, a súa dignidade e na natureza e función da súa profesión. E despois que existen certos principios deontolóxicos inherentes a unha profesión que, con independencia de que se estén ou non codificados, deben ser respectados. A diferencia da norma xurídica, isto é interesante para facer o ponte entre o que pasou pola mañá e o que pasa agora pola tarde, a diferencia da norma xurídica que existe dende a súa positivación, a norma deontolóxica, como a moral, preexiste a esta e, en principio, vincula a persoa profesional coa obrigatoriedade que reviste a norma moral. É dicir, cando dicimos que ninguén está obligado per se a tomar unha decisión ou outra, moitas veces é así, pero que moitas veces ansiamos que exista máis unha tendencia ou outra en base á ética tamén é verdade. Non? Entón, hai unha diferencia. Moitas veces teatros ou mesmo axentes culturais ou responsables da administración non están obligados a facer dunha maneira, pero nos gustaría. Non? Entón, os códigos moitas veces nos animan a eso, non? A poñer sobre a mesa que nos gustaría en relación á ética. Moitas veces os códigos deontolóxicos, máis ben, foi interesante tamén traer a da farmacia, non? Porque sabedes, evidentemente, para eles, ou para ese campo, ou para o campo da medicina, evidentemente hai como vidas en xogo, non? Así como moi a cara, non? Hai alguén que pode morrer se prescribo máis diazepam que menos, non? Entón,
dende a súa maneira de ver, esa deontoloxía sí que estaba máis cerca da norma, non? Da non cruzar determinadas liñas, pero de certo os códigos deontolóxicos a ética aplicada se pode aplicar, digamos, a cualquier campo profesional, non? Pero incluso sendo códigos deontolóxicos de moitos carices distintos, se asentan casi todos en principios fundamentais como a estes, non? Que son obvios, que non son todos e que poderíamos sumar moitos máis, pero que teñen que ver coa calidade, moitas veces, coa coherencia, co compromiso, coa confidencialidade, tamén a veces, co coidado, coa dignidade, honestidade e honor, lealdade tamén, profesionalidade, recoñecemento, respecto, responsabilidade, rigor, transparencia ou veracidade. Termos todos como moi amplos, non? Pero que máis ou menos é, por así entendelo, como por onde camiñamos, non? En relación a esos principios fundamentais que despois derivan en cousas máis ou menos concretas ou máis ou menos amplias. En base a estes principios fundamentais, agora, de aquí ás 5:30, vamos a intentar facer como como estar xuntas aquí intentando construir un código deontolóxico que non existe, nin é directamente dun teatro, nin é directamente dun artista, nin temos o obxectivo último de finalizar ou sair de aquí cun código deontolóxico, iso é inviable, pero sí facer o mínimo exercicio durante esta hora de que sería poñernos a pensar xuntas, non? Na deontoloxía da nosa práctica profesional. Non dubido que moitas de nós levamos facendo isto moito tempo, non? Pensar en base a que decisións éticas vamos por un camiño ou por outro. Pero moitas veces non o facemos xuntas ou non existe a práctica habitual desto, non? Entón, aquí traio, se vos parece ben, un mínimo uns campos de relación obvios que moitas veces os códigos deontolóxicos de distintas categorías comparten. E despois hai especificidades, non? Ten que ver moitas veces a enumeración con campos que teñen que ver coa sociedade, co entorno tamén, co propio ecosistema cultural, é dicir, cos asentes da túa profesión, coas persoas que compartides profesión. Outras veces hai campos de relación tamén moi concretos, como os propios proxectos, ou a economía, e vedes os puntos suspensivos porque cada código é distinto e cada un poría os campos que lle des a gana, non? E un pouco que recollan un pouco a actividade. Despois, dentro destes campos, poderíamos poñer cousas que isto é o exercicio de agora, que estivesen relacionadas, non? Pois que en sociedade hai moitos códigos deontolóxicos que falan dos dereitos humanos, por exemplo, como punto número 1.1, non? O sea, quero dicir, atender a esa condición, o respecto ás persoas, a discriminación, a liberdade de expresión, por exemplo. En liberdade de expresión, pois eu me pregunto, por exemplo, se un teatro ten no seu código deontolóxico que a liberdade de expresión a vai a levar ata o final, podería ou non suspender certas actividades, quero dicir, se eso está prefixado de antes, quero dicir, hai que tomar esa decisión en algún momento, non? Para saber ata onde podes chegar con certas decisións. En sociedade podrían entrar moitos máis, mini subtítulos. En entorno tamén poderíamos estar falando do impacto ambiental, que onte estábamos falando aquí nos termos de sustentabilidade, non? Se máis ou menos, pois eso, se deteriora máis o planeta, determinada práctica, máis ou menos que outras, non? A cuestión do territorio tamén podría entrar neste capítulo. Isto non é a lei, isto que presento aquí é un exemplo, sí? No ecosistema cultural, pois, podería entrar os termos como de competitividade, de colaboración ou de transmisión de coñecemento, por exemplo. En proxectos tipo contratos ou contidos. En economía, un dos que tamén sempre se atascan, non? Facilmente podería entrar as retribucións, os cachés, ou todo isto. Entón, a partir de aquí, se pode subir un poquinho máis a luz de sala, volo agradezo. Eso é. A partir de aquí supoñendo un código deontolóxico que non temos, aquí agora mismo existen exemplos de códigos deontolóxicos da xestión cultural e, por suposto, moitos exemplos que poderíamos tirar deles, pero vamos a supoñer que non están, non? Vamos a pensar nun código deontolóxico noso, o sea, aquí, non?
E vamos a ter que empezar a falar de algo, eu non sei de que. Dentro destes campos que hai, destas opcións e cuestións que hai. Entón, aquí lanzo a primeira pregunta, non? A toda a sala. Por que poderíamos empezar a falar ou onde é un tema que moitas veces está ou que é presencia ou ausencia dentro dos códigos deontolóxicos? É dicir, por onde poderíamos empezar hoxe a remangar as mans e traballar, pensando na elaboración dun código deontolóxico que, como sabemos, vai a diferenciar moito, depende de que lugar se este enunciando, non? Vos apetece a algún de vos comezar? Hola, ya? Sí. Igual non o sei, pero precisamente porque somos artistas e o noso campo é a creación escénica en xeral, creo que quizáis deberíamos partir de aí, non? Do que falabas igual da liberdade de expresión o de que contidos son ou non éticos á hora de tratar as creacións escénicas, sería unha boa forma como de... Porque todo ao redor, por exemplo, economía, retribucións, cachés, contratos, competitividade, colaboración, vai en relación das propias creacións artísticas en sí. Se non hai creación artística non vai haber cachés, nen retribucións, nen xiras. Entón, quizáis empezar polo propio contido artístico sería como igual complicado, pero non sei como... E a nivel ético, por exemplo, xa circunscribindo, digamos, este código deontolóxico ao que ti propós, a propia creación, a unha creadora enfrentándose, digamos, a un proceso de creación, que, digamos, cuestionamentos éticos poden aparecer atravesando ese proceso? Pregunto, estou como pensando en alto, non? Que tipo de cuestións ou preguntas atraviesan moitas veces os procesos? Ninguén dixo que fose fácil, pero... Aí, Elvi. Elvi, xube se queres. No, bueno. É probable que quizás, baixo o teu punto de vista, sería pouco ético que te exixan un certo impacto social por ser creadora artística, non? Quero decir que para ti sería, porías aí unha liña, non? De decir, cando a un creador se lle exixe determinada plusvalor ao que el mesmo fai, estemos, para o teu punto de vista, non sería ético, non? Por exemplo. É interesante para o meu punto de vista tamén. Eu creo que non tanto decir, non sabotear este inicio, pero xustamente dende o meu punto de vista case o contido é unha cuestión como que non entraría tanto dentro de a formatearse dentro dun código, non atopo moita, é dicir, entraría ao debate de todo tipo, ético, moral, que é un debate que se ten que renovar constantemente, que ten que estar sempre aberto, non? Dende o meu punto de vista, que no caso dun código, un código deontolóxico, ao final, é algo que se dota a unha comunidade que comparte un traballo, unha profesión, unha maneira de facer, como código relacional, é dicir, como código un pouco do exercicio que temos en común, non? Sempre é perigoso
digamos, cristalizar demais, non? No sentido de entrar en cuestións que en principio eu entendo que deberían quedar abertas, non? A un cuestionamento continuo, non? É dicir, non creo que un código deba introducir todo tipo de cuestionamentos éticos, senón aquelas cousas que nos axudan como profesión ou como grupo a traballar, non? Nun sentido como máis, como digo, relacional, máis que inda que está aí apuntado como contidos, etcétera, máis que nese aspecto, non? Penso, e tamén recollendo o que di Elvi, non? Porque moitas veces as cosas son impredecibles, se vas cunha especie de precondicionante, non? Establecido por un código que xa te dotaches en comunidade e tal, estás pechando, non? Tamén bastante, penso. Pero, por exemplo, se eres un teatro e dentro do teu código deontolóxico dis que os teus contidos van a ser plurais, xa estás enunciando, non, que vas a intentar, non, que digamos que toda a programación do teu teatro atenda a distintas cuestións, non? Falamos de un código dun teatro? Sí, por exemplo, dun teatro, claro, que podería entrar aí por eso de contidos aquí, non? O sea, máis como, non tanto para a liberdade de expresión, que comentabas ti, non? Pero sí. Alguén? Sabela. Por exemplo, non sei, existe algún exemplo, non, no país para intentar isto, o das temporadas de igualdade, como para intentar sumar, digamos, a teatros nesta iniciativa, non, de polo menos mirar, non, canta balance hai, pero non é moi habitual, por exemplo, encontrar un código deontolóxico de un teatro que enuncie isto, o sea, é difícil encontrar un código deontolóxico en xeral, pero tampouco que enuncie esta clase de cousas, non? Pero moitas veces nos proxectos sí que son cousas que unha fai dunha maneira case inconsciente, non? Pois, cantos convidados viñeron, por exemplo, a estas xornadas, houve nun momento en que estábamos sumando, non? Se nos estábamos pasando de homes e mulleres, porque sen querer te pode pasar isto, non? É algo como que está aí, pero non hai un código deontolóxico, digamos, fixado entre nós de que isto iba a ser así, pero o sea, as cuestións éticas moitas veces están aí, aínda que non as vexamos tan visibles, non? Alguén quere sumar algunha cousa máis? Rafa. Os códigos deontolóxicos se poden facer tanto en colectivo, é dicir, o gremio de farmacéuticos do país, o gremio de, pois, imagínate, compañías de danza de non sei onde, pero tamén podes facer un código deontolóxico propio. Eu, como axente cultural traballadora, podo ter o meu código deontolóxico e decidir máis ou menos en que terreno ético me movo. E non necesariamente ten que ser igual ao de Javier ou ao de Fran, mesmo compartendo profesión, non? Tamén pode ser un exercicio como moi íntimo, o de enunciar contigo mesma, sabes, que ética hai detrás. Te refires para a práctica de agora, desta hora? O que planteamos aquí é o concepto de código deontolóxico en aberto, quero dicir, para que se poida ir tanto a que Paulo nos diga dende a súa visión de teatro ou mesmo Sabela que se pon na pel dun teatro sen selo, non? Como para facer ese exercicio, mesmo que ti digas que o colectivo da danza podería estar pensando nesta cuestión ou o que sexa, ata que ti mesmo, como traballador cultural que eres, sabes, te preguntes, pois para min é fundamental que a cuestión dos retribucións, por poñer un exemplo, sempre sexa
con este mínimo e este máximo, ou o que sexa, non? Ou, quero dicir, a pregunta de hoxe, por eso non circunscribe directamente nada, porque hai perfils moi distintos e non nos gustaría coller un segmento, non? Sino simplemente estar esta hora como un pouco divagando sobre e tamén cambiando de lugar, é dicir, eu facer tamén a cuestión de que código deontolóxico esperaría eu dunha administración, e cal esperaría eu dun teatro cando me contrata, e cal é un pouco, e máis que nada, entrar como nesta, pois eso, dilema. Javier. Tal y como yo entiendo los códigos deontológicos, no tienen por qué ser códigos cerrados, ni tienen por qué parecerse más a una norma, ¿no? En el sentido de que un código deontológico puede incluso poner una perspectiva de mínimos y de máximos, o una perspectiva de horizonte y de mínimos, ¿no? O sea, que no, me refiero que para mí un código deontológico puede ser tan básico como unos principios éticos enunciados, ¿no? Que no necesariamente tienen que comprometer a todo un colectivo. Pero es interesante, evidentemente, no es lo mismo para qué tú fabricas ese código deontológico, para comprometer a quiénes y a cuándo y en relación con qué, ¿no? El ejercicio de hoy no da eso por hecho, pero lo podemos hacer. El siguiente paso, los siguientes 10 minutos puede ser colocar el cómo y el cuándo, ¿no? En el sentido de quiénes lo harían y cómo lo haríamos. Eso podría ser, ¿no? No sé si me explicas
Sí, simplemente, este espacio de ida e volta, quero dicir, non está prefixado que vai a pasar daqui ás 5:30. Quero dicir que quen queira subir, por favor, máis que nada porque se recolle polo micro, non tanto pola cuestión performática de subir ao escenario, sino porque se recolle polo micro tamén se cambian as voces. Por favor, subir, quero dicir, daqui a las 5:30 é un terreno abierto, sin explorar, frágil también y que necesita un poco la participación también. Así que, Ania, no sé si te apetece, o Javier, o el propio Javi Cuevas, si queréis ir subiendo, ¿sabes? Vamos saliendo los demás y vamos, quiero decir, construyendo esto de una manera amorfa, ¿sí? Es interesante también. Sí, yo, por ejemplo, tuve que hacer el ejercicio del código deontológico para un ejercicio de la universidad de diseño, ¿no? Que nada tiene que ver, pero te ponían en el supuesto de tú como diseñadora qué código deontológico tendrías, ¿no? Y una de las cosas también era esa, o sea, cuánto aceptas de, imagínate, pues un proyecto que no está bien remunerado, o cuánto porcentaje de tiempo dedicas al voluntariado. Por ejemplo, que siendo trabajadora cultural es bastante amplio, ¿no? Pero una también puede tomar una decisión que dice, no, hasta aquí. Quiero decir, yo le dedico al asociacionismo, a las plataformas, a todo eso un cierto tiempo, pero coloco los cuidados, los autocuidados en un capítulo preferente a este, ¿no? Y con esto sigo identificando el voluntariado como algo que yo necesito hacer en mi práctica, algo en lo que yo creo, pero lo regulas, ¿no? Y regulas cuánto de eso quieres hacer. O hasta dónde bajas un caché, por poner un ejemplo, ¿no? Pues dices, sí, yo quiero participar con un caché del 20% del precio habitual para un proyecto independiente en el que creo y confío, pero no voy a bajar un caché al 20% para venir a bailar al Teatro Colón, en un teatro municipal con ciertos recursos, ¿no? Entonces, ese ejercicio que sin duda, o sea, no hace falta un papel para hacerlo, lo llevamos practicando, ¿no? Con nuestras maneras de hacer y de tomar decisiones todo el tiempo, pero el ejercicio de hacerlo, por lo menos en mi caso de la universidad en diseño, te hace pensar en cosas que normalmente no piensas, ¿no? En cuestión de, pues eso, impacto ambiental, que lo estábamos hablando ayer, pues tú puedes poner en tu código deontológico que para ti
la internacionalización lo necesitas, ¿sabes? Lo tienes que hacer porque crees en tal, pero también puedes poner que no, que tú anulas esa parte porque le das más valor, a lo mejor, o le das digamos, prioridad a que las relaciones sean con otra sostenibilidad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí que creo que esto, no digo que no se haga, pero que no se hace de una manera, digamos, como concreta, ¿sabes? Y así como muy... Y estos campos de relación los pongo aquí porque muchas veces cuando uno piensa en ética se va a un lado o al otro, pero muchas veces lo interesante de los códigos deontológicos o lo que ellos pretenden, ¿no?, es hacer, digamos, un campo de relación lo más amplio posible y que no deje nada fuera, ¿no? Entonces, si un teatro no se pregunta a sí mismo qué tipo de relación quiere tener con la comunidad artística local, si no sabe ese teatro, todavía no sabe qué tipo de relación quiere tener, eso que está medido por el azar, está medido por las circunstancias que lo rodean, ¿sabes? O sea, son cosas que un teatro, por poner un ejemplo, tiene que antes de abrir, tiene que saber. Tiene que saber qué tipo de relación quiere tener cuando es anfitriona de un evento, tiene que saber qué tipo de... si va a entrar a negociar o no cachés con los artistas. Esto es algo que los teatros saben y practican. Y uno dice, yo nunca negocio cachés, punto, ya está. Y luego hay otros que dicen, sí, yo sí negocio. Y puede que tengan incluso sus razonamientos éticos detrás para decir que la redistribución de recursos, lo que quieran, pero estas cosas muchas veces no se saben. Y más aún, no solamente no lo sabe el director de teatro, ni su equipo, ni está, digamos, compartido con su equipo, pero es que ni mucho menos está transparentado para afuera. Entonces, nosotros no sabemos si este teatro o el de la calle de enfrente tiene un posicionamiento X o Y en relación a la comunidad artística local. Y si no tenemos esa información y si no es una información, digamos, más accesible y más naturalmente visible, ¿sabes? Creo que en términos también de transparencia y de relaciones nos estamos perdiendo mucha información importante en nuestro sector, ¿no? O sea, a veces, como lo pienso aquí, antes traía esta cuestión del dilema ético, no sé si lo conocéis, porque tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, este es un dilema hipotético, es uno de ellos, en los que, como sabéis, se colocan como una situación casi imposible, o sea, es imposible de ver en la vida real, ¿no? Pero que en este caso es un tranvía, ¿sabéis?, a mucha velocidad que está a punto de pasar por encima 5 personas. Y tú tienes la posibilidad de accionar una llave, hacer que ese tranvía cambie de dirección y mate solo a una, que está allí también en la vía, ¿no? Entonces, este dilema te pregunta, ¿no?, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Eso es, Javi. Por eso es hipotético, ¿no? Pero... ¿Por qué tiene el poder de la llave él y no otro? ¿Quién sabe? No sabemos, ¿no? Es verdad, no aparece la cuerda, ¿no? Sí, nos falta todo eso, pero eso es un ejercicio completamente carencial, ¿sabes? O sea, quiero decir, te pone una foto y tú tienes que elegir, pero aún así ahí se ponen muchas cosas en juego, ¿no? Hay unos que dicen, no hago nada, y como no hago nada, yo no soy ese que está ahí, ¿no? Como yo no acciono la palanca, yo no soy responsable ni de la muerte de los 5 ni de la del 1, ¿no? Porque no venía nadie, quiero decir, yo no accioné el tranvía, ¿no?
Y hay otros que dicen, bueno, pero tengo la posibilidad de salvar a 5, entonces como solo una, ¿qué más da en comparación a 5? Pero esa una no estaba, si tú no haces nada, está a salvo, ¿no? Entonces la estás condenando, los otros estarían condenados por otro que no eres tú, ¿no? Es muy difícil de tal. Total, que normalmente, así se dice, el 85% de la gente accionaría la palanca, ¿no? Porque eso, por una cuestión más numérica, ¿no? Deciden que de 5 a 1. Y falta todo el contexto y falta todo. Estos dilemas además son muy binarios, que no nos interesa nada. Es decir, A o B y además ninguna nos gusta, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero sí que marcan también como muchas veces esa cuestión de que estos dilemas, este es un dilema hipotético, pero dilemas éticos tenemos todos los días que no son nada fáciles de resolver. Esto es lo que quiero traer con esto. Quiero decir, un código deontológico o una mirada ética puedes evidentemente calibrar más de un lado en otro, pero nos vemos muchas veces en encrucijadas parecidas a esta, en la que no sabemos cuál sería el mal menor. Nos vemos todos los días en nuestro trabajo y tenemos que tomar una decisión y no hay una buena y mala, ¿no? Entonces, esto también viene a contar que es que hacer el quórum en un código deontológico profesional es muy difícil, porque es que no hay cosas tan objetivas siempre, ¿sabes? Siempre hay, como tú dices, muchas relaciones entre medias, ¿no? Que hay que calibrar y lo que en una parte del problema está clarísimo, desemboca en una consecuencia pues muy distinta, ¿no? Luego los que estuvieron dándole el coco a esto rizaban el rizo y decían: el mismo tranvía que atropellaría a 5 personas, tú tienes la opción, estás en un puente y tienes la opción de tirar, dicen en el ejercicio original, con un gran peso paras el tranvía, pero lo que tienes al lado es a alguien de gran envergadura al que si tú tirases pararías al tranvía. Y aquí, que en esencia es muy parecido a la hipótesis anterior, ¿sabes? Al dilema hipotético anterior, resulta que, claro, el acto de empujar ya es mucho, ¿no? O sea, ya es algo distinto, es distinto. No sé si porque entra la afectividad, si bien porque entra... No lo sé, total, que en este el 85% de la gente no haría nada. En el anterior, el 85% sí que la activaría y en este no harían nada, ¿no? En algo que en esencia podría resumirse cuantitativamente igual, pero afectivamente no, ¿no? Entonces, para mí es como interesante, no estoy preguntando aquí qué haríamos cada uno, ¿no? Sino planteando la cuestión de que el dilema ético está a menudo en nuestras profesiones muy, pues habitualmente, ¿no? Y la siguiente pregunta que lanzo, que no es nada fácil, es ¿a qué dilemas éticos, o sea, en qué momento nos habríamos... dilemas éticos en nuestra profesión, ¿podéis reconocer ahora alguno, en plan, yendo a vuestro disco duro, ¿sabes? Que en nuestra trayectoria nos hemos enfrentado? ¿Podemos? O sea, ¿hay alguien que le apetezca compartir algún dilema ético? Yo creo, o sea, a mí personalmente sí que yo he tenido como varias situaciones y tengo compañeras y compañeros que de manera activa también, en el cual, digamos que colectivos, compañías, coreógrafas, coreógrafes, ya con gran referencia y con un bagaje profesional muy grande, ofrecen contratos de aprendiz, de becario, de bailarín en prácticas a los jóvenes bailarines que igual ya estamos perfectamente formados y perfectamente preparados para hacer una actividad profesional, pero que es como que a mí me ha pasado muchas veces de estar siempre agradeciendo la oportunidad y de estar bailando, si no es gratis, es con unas condiciones desde luego no adecuadas. Y en qué momento tú, como pues lo que dices, ¿no? En qué momento tú dices, bueno, ya está, se acabó, pero al final es tu única opción porque no tienes el suficiente bagaje profesional o el suficiente currículum para comenzar a que te ofrezcan ya los contratos habituales, ¿no? O los dignos, digamos. Y entonces, bueno, ahí sí que se produce como una situación muy clara. Yo tengo un caso ahora en la cabeza, bueno, de una compañera mía que ya había trabajado con un coreógrafo X, con el que ya había trabajado, ya había hecho sus bolos, sus funciones, no sé cuánto, hace una nueva producción
y le vuelve a ofrecer un contrato de aprendiz con unas condiciones desde luego no dignas, y se entera que a la persona nueva que acaba de entrar le ofrece un contrato con unas condiciones muchísimo mejores por el hecho de ser una persona con la que no tenía la confianza o el bagaje porque no acababa de salir del conservatorio, ¿no? Es como, no sé si es mi situación personal, pero yo creo que los bailarinas jóvenes actuales es una situación en la que muchas veces estamos perfectamente preparados para un puesto en una compañía como intérpretes, pero la oportunidad, el primer trabajo, el contrato de aprendiz es como una cosa como que ahora está, que nunca sales como de ese lugar. É interesante como traer ese tipo de dilema, non? No que ti te plantexas personalmente cando digo ata aquí, non? E tamén podo ter o medo de cercenar outras posibilidades posteriores e estás nesa roda, non? Creo que é justamente aí onde é interesante falar da elaboración de certos códigos compartidos no sentido de desplazar a responsabilidade desa decisión, bueno, isto é sabido por todas, non? Do caso individual ao caso colectivo, non? Se existise un certo consenso de mínimos máis ou menos aceptado, pois como pasa coa norma, non? Sempre podes acollerte, non? Ao consenso xeralizado de maneira que non sexas ti a víctima única dunha decisión, non? Que de repente trae unha responsabilidade así de forte. E bueno, recupero tamén así un pouco as palabras de Javi. A mí me parece moi interesante facer esa reflexión sobre o mal e o mal menor. É absolutamente necesario. Penso que moitas veces os dilemas que se nos plantexan son bastante perversos, non? No sentido de se non hai isto, hai isto, non? E traballar, creo que justamente no traballo colectivo ou do común ou da ética de estar á altura do acontecimento está tamén a procura da terceira vía, non? Non sempre hai dúas, non? Caras, senón que como por onde collemos a cousa entre todas, non? Para que as dúas caras que se lle presentan a unha persoa de repente sexan como tantas outras, non? Eu vou facer un movimento para ver se nos animamos. Entón vou sair desta cadeira, vou limpala, pedirlle ao compañero tamén, bueno, agora hai máis micros, pero se podes ir desinfectando así mentres vou baixando e a ver se xogamos o xogo. Me podes aproveitar, Julia. Estaba pensando máis como unha reflexión que como unha opinión, como poderíamos realmente como comunidade chegar a ese punto común, non? Penso que moitas veces, falo da miña experiencia personal, temos unha ética ou uns valores personales moito máis marcados, que moitas veces entran en conflito cos valores das nosas compañeiras. Por exemplo, na nosa experiencia persoal, como compañía estamos constantemente revisando eso, en cada decisión que tomamos. De feito, algo que moitas veces nos custa un montón é delegar a unha na outra, aínda que temos unhas ideas moi parecidas, porque sempre sentimos esa necesidade como de revisalo, de estar no mesmo punto de partida. Porque moitas veces hai cousas que, un pouco como dicía Isabela, que non son A e B, que chegamos a C e decidimos simplemente non facelas, porque non chegamos a ese punto de entendimento. Entón, pregúntome, nunha comunidade tan grande, non, por onde poderíamos comezar para chegar a ese plano común? E se hai un plano común, ou se simplemente é un exercicio de entender os diferentes planos. Y ahí me parece interesante lo que decías de que los códigos deontológicos no tengan por qué ser cerrados. Porque me parece que el que sea cerrado me parece extremadamente complicado, porque la realidad está cambiando continuamente. Y eso de que pueda tener unos mínimos o unos máximos me parece el único punto viable. Había por aí primeiro unha e despois Sabela. Óscar, non? Se non me equivoco.
Sí, estou de acordo contigo. Bueno, non estamos recollendo nada dende o público, nos van a matar. Empezamos agora, non? Óscar Cobos traía a reflexión de que nun momento da súa vida dixo que non a participar como artista no primeiro gran evento dunha corporación política e dixo que non porque naquel momento non precisaba, digamos, a retribución concreta. Pero noutro momento podería ter dito que sí se digamos, a urxencia económica tivese sido maior, non? Sí, é verdade que moitas veces hai gradientes, non? Nos códigos deontolóxicos non se pode ser como tan taxativo, non? En determinadas cousas, pero bueno, hai veces que sí que hai puntos polos que aínda hoxe na comida estábamos comentando dunha corporación municipal ou autonómica na que Vox, por poñer un exemplo, formaba parte desa corporación e un decide participar ou non en determinado convite, non, que se lanza dende aí. Eso provoca un dilema, non sabes en facelo ou non, pero de repente pos unha liña e dis non, eu con esta xente non vou a traballar de aquí aos seguintes anos que estén no poder. Punto. Quero dicir, pode ser que o sea, tío, pero polo menos o enuncias, non? E pode ser que en algún momento sí, pode ser, pero bueno, interesante saber en que campo te gustaría como moverte, non? Por aí había outra cousa, creo, ou aquí, Sabela. Pois eu diría que un dilema ético que me acaba de xurdir é o feito de que estemos falando de participación, que estedes pedindo que subamos ao escenario, que ninguén este subindo ao escenario. Entón, non é que me apasione con absoluta sinceridade estar aquí, pero considero que, como apoio a esta proposta, é importante que subamos aquí. Entón, estou aquí. E diría, como dilema ético tamén, que algo que me ten pasado é o feito de pois atoparte con xente que a nivel persoal non encaixas, pero, sin embargo, a nivel artístico consideras que ten moito que aportar. Entón, chega un punto en que dis, quero eu programar ou contar con esta persoa na miña programación cando realmente a nivel persoal cóstame moito conectar ou atopar puntos de encontro, pero, sin embargo, a súa proposta profesional ou artística considero que pode aportar a esta comunidade, a esta programación, e creo que iso é algo que nos pode pasar a moitas, e que é moi complexo e que está constantemente aí, non? Sí. Estaba pensando en Jan Fabre, non? Cando... Quero dicirse... Sí. Así ya podemos casi hacer un continuum contigo, Javi. Vale. Gracias, Abela, porque los modelos son... ¿Eres Abela? Sí, porque los modelos son importantes, ¿no? Y ha sido un buen modelo para poder hacer un movimiento y porque la presencia también tiene mucho que ver con el asunto de formar parte de algo a la hora de decidir cosas, ¿no? Entonces hay algunos elementos ahí que aparecían, ¿no?, al principio y yo eché en falta la presencia, que igual en otro momento no era algo tan importante, pero que ahora sí que me parece algo como importante, ¿no?, a la hora de definir ciertas éticas o ciertos códigos. Yo quería contar, en relación a lo que tú acabas de decir, que durante muchos años, los primeros años del laboratorio de Artes Vivas de Tenerife, nosotras decíamos que programábamos e invitábamos a artistas con manifestaciones muy diversas, pero que había algo que tenía que estar presente siempre, y es que no podían ser gilipollas, o sea, no podían ser mala gente, ¿no? Y era una manera como de entender que no podíamos invitar a nuestra casa a alguien que fuera a romper la casa, que fuera a descuidar la casa, ¿no? Con esa idea de que nuestro trabajo como curadoras o como programadores no tenía que ver con hacer un catálogo de contenidos, sino que tenía que ver con acoger a personas, ¿no?, a profesionales, artistas, queridas, admiradas, y que habíamos de cuidarnos en ese sentido de procurar hacer una invitación a alguien que reconociera esa invitación como tal y que tú supieras que no te... ¿no? Entonces, recuerdo el caso concreto de un artista con quien hubo un desencuentro personal muy fuerte y durante muchos años
yo decidí que no quería que estuviera en esa programación, ¿no? Y esta persona me decía, hostia, pero no es justo porque estás haciendo una programación con dinero público y me estás vetando de alguna manera porque hemos tenido un desencuentro muy fuerte a nivel personal. Y yo le decía, ya, y puedes no estar de acuerdo, pero dentro de la norma que yo me pongo, que puedes estar de acuerdo o no, pero es que no voy a invitar a nadie que me vaya a hacer daño a mí o al proyecto, cuando yo estoy tratando de cuidar a todo el mundo lo máximo posible, ¿no? Porque también entiendo que la ética tiene que ver con cuidarnos, o sea, con cuidarnos las unas a las otras y los unos a los otros. Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando esa persona dejó de disparar a matar, ¿no? Ya no que viniera a abrazarme, ¿no? Pero cuando dejó de disparar a matar, nos tomamos un café y le dije, bueno, desde este lugar, ¿no?, de respeto, yo quiero, que nunca estuve desinteresado en tu trabajo, pero me gustaría volver a invitarte a trabajar, ¿no? Y bueno, fue invitada a trabajar y trabajó súper bien y nos cuidamos con esa distancia que necesita el respeto mutuo, que siempre necesita una distancia, pero nos pudimos cuidar mutuamente en una relación de respeto, porque yo entendía que no iba a dañar el proyecto, porque mis sospechas eran ciertas, es decir, esa persona podría haber dañado el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como que es un ejemplo que igual tiene que ver con que quizá a veces no acertamos en cuáles son las decisiones que tomamos para poner una serie de normas o de reglas o de valores, pero creo que han de estar claras, por un lado, y que han de obedecer a un cuidado de lo común, de la casa común, ¿no? De cuidar la casa común. Solo eso. Si yo tuviera que hacer un código deontológico, sin duda, los cuidados estarían en el centro o como prioridad. Y también a raíz de lo que dices, creo que la comunicación, creo que hay muchísimos proyectos que fallan precisamente por no comunicar a tiempo, por no comunicar bien y por la comunicación interna, no tanto por la externa, ¿no?, sino por el hecho de decir, hemos trazado realmente las líneas de trabajo de forma concreta. Creo que hablaba antes, creo que era Fran, que hablaba del dar todo por hecho, ¿no? Creo que muchas veces pecamos de eso, de decir, estamos haciendo un proyecto juntas, damos por hecho que estamos en el mismo punto, pero muchas veces no lo estamos, ¿no? Y de repente pues llegan dilemas éticos que consideramos que vamos a tomar la misma decisión y no es así. Y eso es un problema. Quiero decir, el momento en el que tú empiezas un proyecto y no has definido bien tus líneas de acción y tus líneas rojas, de repente es posible que a mitad de camino te encuentres con un dilema ético que no puedes resolver ya en ese punto porque lo deberías de haber resuelto hace muchos meses, ¿no? ¿No? De la anticipación. Bueno, creo que é moi difícil escapar, ¿sabes? Pero o que ti estás planteando, Javier, significaría que ti xa tes moito traballo feito previamente contigo mesmo, polo tanto, eso, te anticipas xa o que pode pasar, ou máis ben estás de volta porque xa te pasou, porque non creo que nazcas aprendido, xa che pasou, entón tomas certas referencias, non?, que fan que a próxima vez, pois igual non chegues tanto a esa encrucijada concreta, non?, senón que xa te anticipas e comezas. Pero, sen dúbida, comeza con todo isto que estábamos falando, non? Como ti, pois que, digamos, fronteiras, non?, vas poñendo no camino. Javi, se non te importa subir máis que nada, porque é que é moi difícil o de traducir o que pasa, sabes? E así xa queda o rexistro, e total quedan mesas valeiras. Eu teño que sair un momento ao baño.
me preguntaba si una disposición hacia los cuidados no implica ya esa anticipación, porque ya estás metido en esa deriva del acontecer que ya no te lleva a ese lugar de construcción del límite, por tanto, de la monstruosidad ajena a ti, porque bueno, ya te has ido acompañando hacia otro lugar o las relaciones que has mantenido, pues te tienen en otro foco, no lo sé. Entonces eso, me gusta esto, ¿no? Ya ni siquiera situarte, ya no en el tener que elegir, sino es que en estadios incluso previos, ¿no? Y me pregunto si eso es una verdadera política de cuidados, ¿no? Ya va siguiendo como, al igual que la metodología que nos proponía Fiadeiro, ¿no? Que ya vas construyendo un con que ya no es tan limitante como para generar esas fronteras, ¿no? De todos modos, yo que sé, monstruos hay en todos lados, eso es así. Claro, para min non son únicamente os coidados, é o feito de que moitas veces considero que se comezan os proxectos sen ter claras as raíces, non? Entón, se non comezamos por saber realmente pois esas raíces, non? Esos códigos deontolóxicos, o que realmente queremos facer, a que queremos responder ou atender, quero dicir, por poñer un exemplo concreto, o feito de dicir, vamos a facer un festival aquí. Ti chegas a un territorio que non coñeces de nada e plantas un festival. E que esa non é a forma, non? Con que territorio estou traballando, que tipo de festival quero facer, por que quero facer un festival? Quero dicir, que igual un festival ali non ten sentido, non? Entón, para min, hai moito traballo de enraizar proxectos, de atender a base, bueno, para min os cuidados están nas raíces, non? Pero atender a esas raíces dende un primeiro momento, en lugar de pensar directamente no como ou na acción, non? En accionar algo. Hay una palabra muy bonita que acabas de usar 2 veces o 3, que se llama, que es atención, ¿no? Josep María Esquirol, en este libro precioso que se llama El respeto o la mirada atenta, dice que la atención es el primer movimiento y como el movimiento más hondo y profundo de lo humano, ¿no? Que para llegar a cuidar, primero hay que poner la atención, y que la atención es un movimiento, es decir, que es una práctica activa, ¿no? Que tiene que ver con dirigir la atención hacia un lugar. Y evidentemente vivimos en un sistema que lo que hace es dispersar la atención todo el rato, ¿no? Yo creo que hay algo... Por eso también hablaba al principio de esa cosa de situar el asunto y de ponerlo en contexto, porque si no, la disyuntiva siempre es perversa. Me estaba acordando por lo que tú has dicho también, como por ir soltando ejemplos así de la vida, ¿no? ¿Conocisteis Festival Mapa en Pontós? Una maravilla de festival que organizaban Tomás Aragay, Sofía Asencio, Ernesto Collado, en un pueblo de 100 habitantes en el Alt Empordà, en Girona, preciosísimo. Festival Mapa, tuvo 10 ediciones. José Paulo sí que estuvo, ¿verdad? Tú decías, sí, lo conociste. Tuvo 10 ediciones, maravillosas, por lo que me han contado, porque yo estuve en la última. Y llegó un momento en el que Tomás y Sofía y Ernesto y Bárbara decidieron no seguir haciendo el festival, porque se había convertido en un acontecimiento de masas, donde todo el barcelonismo, ¿no? Acudía a un pueblo de 100 habitantes a ocupar un pueblo durante 4 días, con un impacto en lo que sucedía en el pueblo que era desproporcionado, ¿no? O sea, como que por un lado había una decisión muy bonita de que sucedieran prácticas artísticas de profundidad y críticas en un contexto habitado por ellas mismas, porque viven allí. Había un deseo muy bonito y honesto y verdadero de hacer partícipe al pueblo de ese tipo de actividades y, por lo tanto, como de extender también su práctica y su forma de vida a las vecinas y los vecinos. Pero en un momento sintieron que eso se estaba yendo de mano, ¿no? Y creo que el asunto de la ética tiene que ver también con tener la atención activa y viva y sensible para saber decidir en qué momento, y lo hablábamos ayer también con Rui y con Rubén, en qué momento hay que dejar de, ¿no? Como tomar esa decisión, porque en realidad estaban muriendo de éxito. El festival les iba de maravilla, tenían ayudas públicas. El último año yo vi al alcalde dándole
el speech de cierre de festival a un burro del pueblo, que fue una cosa preciosísima. Hicieron una creación colectiva que se veía desde la colina del pueblo, todo el mundo con binoculares y con... No, con binoculares no. Todo el mundo, ¿no?, en la distancia y se veía a una vecina que sacaba la sábana, todo con una voz en off, ¿no? A unos coches que hacían un baile en el parking, a el panadero que cogía un caballo y atravesaba la campiña. Bueno, era una creación colectiva brutal, ¿no? Pero en algún momento le surgió esta pregunta de, hostia, estamos imponiendo, ¿no? Y de repente también hay algo que tiene que ver con esa idea de la participación, de la mediación, de la inclusión o de la, ¿no? Estamos siendo un poco fascistas, ¿no? Sin quererlo. Yo sé que es un término muy fuerte, pero esto es algo que realmente necesite en este momento este territorio concreto. Y creo que esa fue una buena pregunta y que fue una buena decisión dejar de hacer ese festival, que lo podrían haber reconvertido en otras cosas, ¿no? En un proyecto de residencias, lo podían haber no sé, podían haberlo movido a otro sitio, podían, whatever. Pero dejaron de generar esa actividad porque activaron un movimiento de atención que te conectaba con el otro, y en este caso te conectaba con tu vecina, que la ves todo el año, ¿no? Y creo que eso es interesante a la hora de hablar de un posible código deontológico que además puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Se puede ir adaptando a lo que vaya pasando, incluso a tu propio crecimiento, ¿no? Con esta idea de cambio que decías, me viene como a la mente justo el anuncio que acaba de hacer Natalia Medina con el Más Danza, ¿no? Que es el traslado también del pueblo pequeñito donde se hacía hasta ahora a tomar la decisión de pasarlo a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, simplemente estaba pensando en que en según qué circunstancias y según en cómo el tipo de pensamiento, el código deontológico de cada uno de nosotros, una misma situación, que puede ser esta, ¿no? La de un festival en un espacio tan pequeño, pues de repente tome como dos caminos tan diferentes como un deles, ¿no? Que foi o de decidir, pois, pechar e rematar con ese proxecto, ou no caso de Natalia, por exemplo, que outra decisión completamente válida de trasladalo a unha cidade máis grande ou así, non sei, simplemente como... En esta historia de cómo nos relacionamos con el acontecimiento, yo no iba a bailar, mi vida no iba por ahí. Y de repente estoy bailando hace años y de repente es, coño, pasta pública. Estoy trabajando con un gran... O sea, llega a mí muchos fondos públicos a través de una... Esto me generaba como de repente una serie de compromisos que yo tuve como que enunciar primero, traerlos a que fueran conscientes y después darme cuenta de los vínculos que se establecían con el territorio. De índole afectivo, de índole productivo, de construir un tipo de realidad y no otro, qué discursos pones ahí, etcétera, ¿no? De repente, pues eso, es que era como que... Claro, ahora lo pienso mejor que como lo pensaba entonces, ¿no? Me acordé antes de una frase que decía que es anónima, se dice a sí mismo uno, tengo el problema de no recordar cómo pensaba antes de aprender lo que radicalmente me situó en un nuevo lugar en el mundo. Nos olvidamos de dónde veníamos, ¿no? Bueno, pues a la hora de darnos cuenta de repente el entramado relacional, afectivo, en el que el acontecimiento que te cambia, ¿no? Pues bailar me cambia, me sitúa en un contexto de lo público, un contexto de cada vez mayor responsabilidad, visibilidad y que adquieres con gusto un compromiso para con el cuidado. Con gusto lo vas descubriendo, porque al principio es como, Dios, qué berenjenal, todas estas decisiones, caray, pues todos estos dilemas que en el camino aparecen, paradojas, disfrutas esas paradojas, atraviesas paradojas, ¿no? Hasta que llega un momento en que te das cuenta que participas de algunos asuntos que son perversos, que son extractivos, ¿no? O si no participas, los tienes al lado. Los tienes al lado, ¿no? Y entonces es como, claro, yo no participo de la construcción de un enemigo, yo no participo de la construcción de un muro, pero de repente hay un acontecimiento monstruoso que resulta extractivo para una situación de construcción comunitaria. Entonces, me planteo, y esto es una decisión personal,
la necesidad de construir líneas rojas de fuerza, ¿no? E ir ponderando sus efectos, al igual que he ido ponderando las paradojas que el camino me ha traído, ¿no? Ensayo y error. Pasa el tiempo y te das cuenta de que también eso es un lugar quizá de soledad a veces, que vas encontrando gente que va adquiriendo valores similares, ¿no? Pero que al mismo tiempo, debido a las dinámicas capitalistas en las que vivimos, la gran parte de la comunidad se suma a esas derivas extractivas de uno u otro modo, porque participamos, ¿no?, de cómo la performance institucional construye nuestro territorio, ¿no?, a medida de cómo nos dota de recursos, de cuáles son sus planes de ordenación del territorio, de sus políticas o no políticas culturales, ¿no? Y entonces te das cuenta que esas decisiones de fuerza que has tomado se convierten en un lugar de distancia para con gente a la que quieres mucho. También, ¿no? Y que de algún modo te hacen sentir solo. Y ese ser con, que en otros lados reconoces con muchísima rapidez, hay lugares en los que no te acompañas, ¿no? Y que incluso sientes que esas decisiones que otros toman, al no enfrentarse al dilema dentro del preferiría no hacerlo, ¿no?, en realidad están sosteniendo la continuidad de una serie de dinámicas territoriales que van en contra de lo que tú entiendes que es el cuidar el territorio, ¿no? Pero hablas... Y entonces eso te sitúa en... Si seguimos esta lógica interna, subjetiva, propia, ¿no?, que estoy deliberadamente situándola en algún lugar de abstracción, ¿no?, sin aterrizarla en ejemplos concretos, yo siento derrotan en los otros, ¿no? ¿Se entiende esta lógica de construcción ética abstracta que cada uno en su cabeza puede haber aterrizado en tantos lugares, ¿no?, distintos, más concretos, más amplios, más... Y bueno, desde ese lugar de experiencias, de relaciones y de referencias, nos vemos obligados a convivir, ¿no? Quiero decir que al mismo tiempo hay distintas líneas de tiempo para todos nosotros que implican distintos niveles de construcción ética y de compromiso, y que hay éticas amplias y hay éticas pequeñas, ¿no?, personales, ¿no? Hay éticas de proyecto, hay éticas de territorio, hay éticas, todas esas éticas de algún modo conviven, ¿no?, al igual que conviven distintas líneas de tiempo, ¿no? Y bueno, Ahora vas. Cris, sube, por favor, a ti que te encanta el escenario. ¿Cómo no vas a estar aquí? Sí, ahora te la doy. Esta está libre, Cris. Sí, porfa. Javi, solo una cosa, que ese lugar de soledad también, de esas líneas rojas que hablabas, claro, si una teje unas líneas rojas propias, si uno teje unas líneas rojas que son solamente propias, es normal que si no están consensuadas, no se puedan interpretar del mismo modo por todo el mundo. Entonces tú tienes tus líneas rojas que son propias, pero si no se hace el ejercicio de compartirlas, intentar consensuarlas, traducirlas, flexibilizarlas también, porque hay que tener un ejercicio elástico también en esta cuestión del común, no hay que olvidarlo. Evidentemente, claro, no todo el mundo va a bailar al ritmo de una, ¿no? O sea, hay como que buscar ese ritmo común y eso, claro, es el ejercicio, ¿no? Pero, o sea, puedo entender lo que dices, pero creo que, claro, pasar de lo individual a lo común exige una transformación también, en base a las distintas como puntos de vista o líneas rojas, verdes o amarillas que puedan aparecer en los otros, ¿no? Pero entiendo la situación cognitivo que de algún modo, y las técnicas yo me he dotado en mis 41 años, me llevan a no poder entender de otra manera esas líneas rojas.
Se entiende esto, ¿no? O sea, quizá tengo ya un cerebro totalmente irreversibilizado en una determinada dirección. Pero la verdad es que año tras año, por muchas batallas conflictivas y paradójicas, te das cuenta que hay límites, hay límites. Hay límites en la realidad, hay límites en lo que nos sucede, hay límites que construyen y nos performan de un modo perverso. Y a menos de que cambie el mundo y se dé la vuelta... Yo solo quería subir aquí, porque bueno, cuando hablamos de movidas, buenas prácticas, y que al final estamos hablando de deontología, pero supongo que nos referimos a eso, ¿no? A buenas prácticas. Creo que lo más importante a destacar es la miseria y la precariedad. Sinceramente, creo que no puede haber un discurso de este tipo sin profundizar en realmente el contexto en el que vivimos y en la miseria, y en el preferiría no hacerlo. Tú puedes preferir no hacerlo. Otra gente no obtiene esa opción. Quiero decir que yo he precarizado mi trabajo muchísimo, he participado en actividades que creía que constituían un valor muy profundo a nivel de la ciudadanía, pero he justificado la precarización de esos proyectos al resto de la gente porque había una gran precarización mía. Entonces yo decía, claro, si yo estoy precaria, tú también, y todos, porque voy yo a ganar menos que otros que trabajan. O sea, hay un contexto que es de una negrura y de un humor negro letal, que hace que me parezca muy bonito posicionar las buenas prácticas y los límites en un centro, cuando todavía no hemos conseguido el límite de estar psicológicamente estables, sanas, emocionalmente productivas a un nivel sano. O sea, siendo que cuando nos dotamos de esta deontología y de esta alta y moralidad superior que se supone que pulula por el artisteo, nos olvidamos de que es un cuerpo que tiene unos límites, que tiene unos intestinos que cada año que pasa soportan menos un cierto estrés emocional y mental que nos implica la precariedad en la que estamos sumergidos, que me parece que todavía hay que trabajar mucho más esa parte emocional y de cuidados Pero Cris, o sea, en tu código deontológico o en el mío puede estar de capítulo 1.1 el autocuidado, y eso significa que lo primero de todo que yo tengo que conseguir es tanto dinero al mes para comprar comida, pagarme mi casa y mi médico y comprarme abrigo. ¿Sabes? Eso, quiero decir, puede pertenecer a una ética, es decir, Sí, nadie... sí. Un conjunto de ética no significa que tú tengas ya todo ganado y solamente te muevas en un estrato. O sea, es ético, si tú te lo dices a ti misma, que antes de que tú no consigas tanto dinero al mes que te permite sobrevivir con una cierta dignidad como persona, todo lo demás queda en secundario y estás haciendo el ejercicio igual. Es que eso es un ejercicio ético, Sí, claro que igualmente. No hay que ponerlo en un lugar de... ¿Sabes? Como de mucho más alto. Eso Claro. es ética también. Pero eso es una parte de la transformación que estamos viviendo a nivel colectivo, a nivel artístico, que me imagino que estamos pasando por esos lugares. Pero cuando tú emprendes esto, hay una competitividad y un sálvese quien pueda y solo puede quedar uno, que todas esas cosas son, yo estoy mal, entonces es normal que estéis todos mal. O sea, hay una cuestión que se da por hecha de autoprecarización que sí, a un nivel de discurso está muy presente, pero a nivel de formas y de hechos la veo bastante alejada de la realidad. Entonces sí, yo conmigo hago ese trabajo, me supone muchísimo trabajo analizar esas causas y analizar mis comportamientos y decidir no posicionarme aquí o simplemente callarme la puta boca, porque es que calladita estoy más guapa, o a veces enfrentarme a esas contradicciones y sufrirlo en mis carnes, en mi carne que es la que sufre esas contradicciones, por el contexto y porque
y porque me parece triste y me emociona, ¿no? Y bueno, supongo que ahí está esa deontología, lo que te pasa por el cuerpo. Me decía el otro día mi psicóloga, tú cuando tengas que decidir algo, hazte la pregunta y mira lo que te dicen las tripas, ¿no? Y creo que ahí, en ese cuerpo y en esa cosa, que estamos hablando mucho de danza, pero estamos súper aquí, pero no estamos en nuestro cuerpo, en nuestras necesidades, en nuestro estilo de vida, en cómo nos cuidamos y practicamos más bien el arte de vivir. El arte de movernos no por esa excelencia del movimiento, sino porque mi cuerpo necesita moverse o necesita expresarse, aunque no tenga cierta formación, no sé qué, tiene que ir hacia esos lugares. Entonces, bueno, que para mí no está separado de esa emotividad y de esa parte. Y por eso es un trabajo sensible, es un trabajo artístico que tenemos que hacer, no... Bueno, un código deontológico de los dentistas lo puedo entender, un código de ciertas cosas que siempre hay el otro, hay el consumidor, hay el que tal, pero aquí estamos trabajando mucho con nuestra forma de entender la vida. Pero hay muchos otros. Sí, ¿no? bueno, quiero decir, por poner un ejemplo, que hay cosas como muy estructuradas. Sí que é verdade que en realidade poderíamos como eu escoitaba antes a Javier e ele dicía despois dos meus 41 anos de experiencia eu podo ter moi claras as miñas liñas vermellas, non? Claro, eu estaba pensando, claro, eu nos meus 5 anos de experiencia igual non podo, pero sería moi útil que Javier poda transmitirme esa experiencia, eses 41 anos que el ten de experiencia e a experiencia de todos os que estamos aquí para que eu e as xeracións futuras e a xente que está agora comezando de 000 teña un camiño, un código deontolóxico que entenda que non é malo non sobrepasar, non? Porque eu xusto cando rematei o conservatorio eu lembro unha experiencia superforte que foi, bueno, unha coreógrafa iba a facer un videoclip e ofrecía, bueno, traballar con ela de maneira gratuita. E acabamos de rematar todo o conservatorio e todos como locos fixemos audición. Pero en realidade, igual se ninguén fixera esa audición nese momento, que estaba especialmente pensada para nós, non quedaba máis opción que realmente xerar un orzamento para que eses bailarins cobrasen, non? Entón, e con isto xa remato e baixo, que xa comeza a ver aquí ritmo nas cadeiras, pois sí que creo que deberíamos como, dentro de que cada un é un corpo individual e cada un ten as súas necesidades, un código deontolóxico diferente, estaría como ben intentar utilizar ou encontrar un lugar común que poda favorecer a todos. Eu quería apuntar dúas cousiñas ao fío do que estamos falando. Unha é unha referencia literaria moi petarda e clásica e aburrida, que é a obra de arte na época da reproductibilidade técnica. É dicir, Walter Benjamin explica que é ser unha autora na época da reproductibilidade técnica. Explícanos que a autora como productora se pasa por un determinado proceso sen transformar ese proceso, única e exclusivamente está a reproducir eses límites, eses abusos, esas... Entón, a min o que me parece realmente perverso, ao igual que o que identificabas ti, é esa necesidade de decidir sí ou non, ou que a decisión sexa a precariedade ou o silencio. Paréceme brutal, dunha violencia que comprendo que te doan as tripas, porque nos doen, Eu tamén teño 44 recén cumplidos, e levo 10 anos de exercicio de crítica cultural en Galicia que non lle recomendo a ninguén, porque é moi duro, porque a violencia afectiva que recibes dos entornos nos que participan as persoas coas que manteñes relacións afectivas, como ben dicía Javier, é moi complicada, sumada á violencia institucional na que estamos inmersas en certas prácticas, consciente ou non, existe esa violencia, é moi complicada. O que si discrepo un pouco é nas capacidades e nas potencias que temos, e quizá tamén é unha visión dende un pouquiño da experiencia e dos fracasos, non? Nese sentido, por exemplo, onde ti dis ou enuncias que te sentes radicalmente só, que coñezo esa soidade tamén,
eu aprendín a transformala non tú, senón que se sinte cando unha se coloca nese lugar, sinte a soidade da distancia, non que ti, Javier, te sintas só. Tamén sintes a satisfacción plena, profunda, da coherencia, aínda que a coherencia é unha imposición tamén bastante complicadiña de levar, pero bueno, hai unha satisfacción e hai unha aceptación da outra no lugar que ocupa. Falamos de cousas tan concretas como participo ou non participo da programación da Cidade da Cultura. Bailo ou non bailo, collendo esta frase que ti utilizas moito na Cidade da Cultura. Eu o lugar que atopei, que en principio é non querer participar de certas cousas, pero o lugar que atopei é a transparencia. Se eu podo participar dunha cuestión e podo evidenciar os meus conflictos, e podo, nesa evidencia, aportar as claves para transformala, é dicir, estamos presentes na mesa do plan de danza, na mesa de Agadic. Estou aquí, pero necesitamos que isto sexa desta maneira, ata onde se pode. Aí vas ter que decidir, rompemos ou non rompemos. Hai unha vía de transformación para a realidade. E volvo ao Walter Benjamin. É dicir, eu como autora podo transformar este proceso do que formo parte. Entón, síntome satisfeita de non ter reproducido algo da mesma maneira, utilizando un lugar común, e non é por estar en unha posición contraria. Pero é que ese argumento de que non podo dicir que non digas que non, faino, pero explica como o fas. Igual non o tes que explicar o día da inauguración, nin o día do espectáculo, pero podes facer un testín, podemos facer un texto, podemos deixar un legado, podemos ter un grupo privado de comunidade e transmitir ese coñecemento que estaba falando agora Xian, non? É complicado, pero é un tema de violencia. Entón, eu penso tamén moito na violencia de xénero. Mentras estemos sumidas no silencio, estamos nun territorio de perigo absoluto e non estamos soas. Muestras el día en que estás en el festival, todo el mundo te ve, han cogido mi pieza, qué felicidad. Esto va, sube hacia arriba. Ah, vale. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Entonces es como que estamos acostumbrados, y ya a nivel programación, ¿no? Es como si no estás en las redes, nadie te ve. Si no has tenido ningún bolo, parece como que tu trabajo artístico no tiene valor. Y entonces para mí hay una correlación en esto que decís del silencio, que cuando estamos en el momento de frustración, que vemos que sacamos trabajos, que vemos que esos trabajos al final no están programados, no hay voz, no hacemos un post en internet diciendo, hostia, lo estoy pasando mal, he generado algo en el que he puesto toda mi energía, todo mi positivismo, o yo qué sé, he intentado hacer algo a nivel pasional, ¿no? Porque muchas veces estamos como filosofando sobre el arte y yo voy mucho a la pasión de lo que hago, y lo hago porque me apasiona, ¿no? Entonces, en todas estas cosas, ¿no? Entiendo a mi hermana cuando habla de la precarización, porque si tú no tienes con qué comer, al final todos estos debates pues son un poco, no sé, como si estuviéramos filosofando sobre algo, igual yo no tengo para pagar el piso el mes que viene, ¿no? Entonces creo que es importante darle el valor al hecho de que queremos trabajar en algo, construir algo juntos, no somos nada diferentes, somos muy iguales, pero claro, como cada uno no habla de lo que le pasa, por eso a veces la gente se siente sola. Entonces, si fuera algo como mucho más presente en el día a día, en cómo hablamos, ¿no? En el hecho de que yo no tenga que tener miedo de cómo le habla un programador, o sea, de que mi trabajo vale por sí mismo y si tú me programas, pues estás confiando en lo que hago, pero es dar ese poder a todo el sistema. Por eso yo creo que a veces pienso que me he equivocado de profesión porque me siento como supeditada a siempre, ¿sabes? Es como que hay un sistema de poderes en el que yo no tengo opción, ¿no? Y al final, si estamos aquí es porque estamos generando algo importante, ¿no? En cierta medida, cada uno en lo que pueden aportar a la sociedad. Entonces, no entiendo, creo que todo es como al final como... lo veo como lejano, hacia
hacia mi persona, hacia el cuerpo, hacia mí, hacia mis compañeros, ¿no? Los argentinos y las argentinas que viven así como en un presente continuo inevitable tienen como un dicho que mola mogollón, como código deontológico, que es la norma de las 3 Ps. O sea que en cualquier proyecto artístico, hablo de los artistas, tiene que haber plata, prestigio o placer, ¿no? O sea, no es el O, es plata, prestigio, placer, ¿no? Y sobre esas 3 variables articulan como la manera en la que se vinculan a los proyectos. Tú no puedes hacer un proyecto donde no haya plata, a no ser que haya muchísimo prestigio y algo de placer. O puedes hacer un proyecto que sea muy placentero, pero tiene que haber algo de plata y quizá poco prestigio. O sea, como que es una norma como muy sencilla, pero que en el fondo encierra una sabiduría brutal que tiene que ver con los elementos de la relación, del cuidado y de la manutención, y que tienen que ver también con la posición en la que el sistema de alguna manera te pone, ¿no? Bueno, no sé, era una tontería, pero por no sé. Súper bien. Hola. Sí. A ver, con respecto... Samu, sube si quieres. Con respecto al... ¿Qué? Pues míratelo, toma la decisión. Yo funciono a este nivel. Lo único... Sí. Sí, bueno. Vamos a hacer así como una transición en algún momento hacia Javier, pero así con esta cosa de acompañamiento, ¿vale? No va a haber un breakdown. Nada, simplemente decir el código deontológico, una ética, una moralidad, lleva implícito un proceso de reflexión, ¿no?, de tranquilidad de espíritu, ¿no?, en el cual uno se puede manejar. La pregunta es, ¿qué haces con toda esa tranquilidad de espíritu cuando te enfrentas, como decía Fátima esta mañana, a una administración o una institucionalización, a una violencia con la que tú hablabas, institucional? Es decir, cuando el medio no es perceptivo a nada de lo que estamos hablando, me refiero al medio administrativo, no es perceptivo, no es sensible a esto de que estamos hablando, ¿qué hacemos con todo eso? Denuncia. Sí. Muy bien. Perdona, Óscar, no, simplemente quero dicir que falábamos desto esta mañá, eu falaba na presentación que facía a primeira hora, de ese espacio de seguridade que eu, aínda con toda quero fuxir dos lugares comuns que nos poden afectar a pensar no que é a realidade xudicial, porque se xa nos pode resultar axeno o tema deontolóxico, a realidade xudicial é como, pero non existe. É un ámbito de seguridade. Quero dicir, cando eu teño visitas coas miñas clientas e me preguntan que vou facer cando dentro de 2 anos esta persoa coa que teño un fillo, que agora me levo estupendamente, me plantee este problema ou aquel problema, entón, o meu código deontolóxico faime explicarlle a esa persoa mudar a percepción do procedimento xudicial nunha percepción dun ámbito de garantía, que hai que vixiar, e que hai que delimitar e que hai que correxir moitas das veces. Pero a violencia nese sentido é tal, a violencia institucional. Eu teño vivido procesos de violencia institucional no ámbito cultural moi potentes, alleos e persoais. Non atopo outra vía que é verdade que leva tempo. É dicir, esa invisibilidade tamén é unha percepción momentánea, non estou nas redes, ou se falo agora disto non me van chamar, non vou estar nesta programación, pero cando un se sustenta, se aferra á realidade do traballo, e igual tes que ir a traballar fora, e tes que tomar decisións, e ir a outro lugar, pasan a un determinado tempo e esas violencias soen repararse no coñecemento compartido, na experiencia de outras prácticas diferentes, de outros códigos de persoas coas que compartes traballo. Entón, tendemos a velo todo como demasiado inmediato, non? Teño que estar, teño que producir, hai que chegar, e igual
hai que pagar a factura do piso, pero eso, quero dicir, tamén é un problema que temos as abogadas cando somos autónomas e moitísimas outras traballadoras que ademais non obteñen ningún prazer do que fan. E ás veces teñen que dar prazer a outras persoas en contra do seu propio para poder cubrir estas necesidades, non? Pero sí que quero defender aí a resposta totalmente, pola miña parte, é a denuncia, e non especialmente nas redes. Algo máis? Vale, así. Es que esto va a sonar, me ha quedado mucho la pregunta de Isabela, que creo que se ha omitido un poco, y llevo tiempo, convivencias de los 2 últimos años, tanto desde la perspectiva de si alguien no me aporta X como persona, pero su trabajo sí, y tanto desde el punto de vista, siempre intentamos, tanto mi grupo o cuando organizamos eventos de cultura urbana, para traer un DJ, un jurado, invitados, lo que sea, me pongo desde el punto de vista de organizador, me pongo desde el punto de vista de participante, de espectador, y me genero mucho esta pregunta de que hay mucha gente que a lo mejor, aunque tengamos las redes, no conocemos, pero tiene un trabajo súper interesante. En las danzas urbanas, gente de Estados Unidos que no sabemos cómo son como personas, pueden ser votadores de Trump o votadores de muchas cosas. Entonces siempre intentamos hacer como una talentocracia o valoramos el conocimiento o los códigos que estas personas tengan. ¿Por qué? Porque, aunque no sea mi amigo, porque si no al final acabamos haciendo unos sismos de mi gente, toda la gente con las mismas mentalidades, y eso te estanca, bajo nuestro punto de vista. Cuanto más diferentes seamos, lo decía ayer el chico catalán, no me acuerdo de su nombre, lo hablaba, que si tú tienes un grupo con gente punk y con gente de circo, con gente que hace baile tradicional, te vas a crecer mucho más como artista y como persona. Entonces, la pregunta estaba pasando con si realmente Isabela exponía un talento frente a una persona. Javier decía lo de los programadores, o expongo el pretexto de si somos organizadores, un teatro, o siempre voy a acabar invitando a mis amigos, como decía Balboa, ¿cuál es la palabra esta? Nos precariciamos a nosotros como personas. Si yo al final, como artista, el supuesto es, tengo que ser amigo de Caterina hoy, o de lo que sea, para acabar haciendo cosas, estando en sitios, en festivales, me precarizo, no económicamente, sino ya como persona, porque siempre voy a tener que ser el amiguismo. Y bajo mi experiencia como joven y todo, veo mucho lo que dice Sian, de me tengo que llevar con... Es que hay 1000 casos, 1000 hipotéticos, que es para mí donde nace lo que nosotros llamamos el código del samurái. En poner exactamente en cada pretexto el ejemplo y en esa situación hacerme la pregunta. No generalizar mucho, porque a lo mejor en un momento tengo dinero y puedo pagar el alquiler, en otro momento no, en un momento me conviene X o tal, pero creo que al final lo que como artistas lo que tenemos que llevar por delante, más que la persona, es el trabajo, la profesionalidad, las ideas, 1000 cosas. El cómo llegar al público puede ser muy bueno, como con el cuerpo puede ser muy bueno. Hay muchos pretextos que creo que van por delante de ser persona. Pero es verdad que ser amigos es otra cosa, ¿no? Quiero decir, ser amigos ya es entrar ya en el campo de lo distinto, ¿no? Pero creo que cuando Javier, por ejemplo, planteaba, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que nuestra regla número 1 era que fuesen buena gente, ¿no? O sea, es como compartir unos mínimos éticos para poder trabajar con alguien, ¿no? No necesariamente amigos, no tienes que programar solamente a tus amigos, pero sí que a priori no se crucen ciertas líneas, ¿no? De maltrato en general, ¿no? Claro, eso se sabe a día de hoy por las redes sociales, que se tiran tweets de 2010, pero sí está el conflicto de la reflexión que me gustó tanto de Isabela. El hecho de no lo puedo llegar a conocer, me arriesgo, no me arriesgo, lo invito a mi casa, no lo invito a mi casa. Fue lo que me ha dejado con el rum rum de Isabela. ¿No se me escucha nada? Casi te voy después de Isabela ya. Aquí sí, pero era por el streaming, sobre todo. No se ve mucho, pero... Nada, la reflexión final era eso, que si en mi caso personal como creador de eventos y quiero traer a alguien de Estados Unidos y no lo conozco como persona o de donde sea, solo lo conozco por su trabajo, el arriesgarlo e invitarlo a mi casa, es ahí donde está el punto de inflexión, que ahora por las redes sociales nos ayuda mucho a exponer también nuestros discursos como personas, y es ahí cuando llega el baremo de la cercanía para al final ser atraídos a ciertos eventos o así. Hemos logrado una cosa que es que estén todas las sillas ocupadas.
Sí. Muy bien. Vamos a hacer como las últimas intervenciones de esta parte de Isabela, Estefi y Alba, y luego, siguiendo sentadas aquí y sin irse si no queréis, podemos seguir a continuación con la presentación de Javier Cuevas, ¿vale? de Cuerpo de Valores, que ya nos cuenta él en serio. Eu quería facer unha achega pequena en relación ao que comentaba Ania da importancia de visibilizar, incluso cando vas a un lugar ou participas dun lugar, non? Que ás veces supón un dilema, maior ou menor, ás veces é máis soportable, entón é máis fácil participar, pero de visibilizar creo que é un exercicio moi importante. E levando un exemplo concreto, veume a cabeza a participación, por exemplo, nunhas axudas á produción que preparei o ano pasado da Comunidade de Madrid, que exerce a seguinte violencia, que é non permitir xustificar honorarios do traballo propio. É dicir, ti podes poñer en marcha unha produción, facer gastos de outras persoas ou de materiais ou tal, pero non podo valorar o meu traballo propio como autónoma, porque se fose empresa sí que podería, ou se fose asociación tería outra fórmula de facelo, pero non se podía. Entón, claro, aí o exercicio de visibilización pois é dende chamar por teléfono coa tipa ou co técnico do concreto e explicarlle non que é un exercicio de violencia, que ademais é discriminatorio en relación a outras fórmulas que sí que permitían valorar o traballo propio, non? O traballo da autora, agora que falamos da autora, ata, pois, na propia justificación, enviar un documento que fixen no seu momento, onde fixen un desglose das horas de traballo invertido, dunha estimación de valor, saquei unha cifra total, e fixen un escrito onde dicía que eso non se podía, é dicir, que era un gasto realizado efectivo que non estaba contemplado, é dicir, enviar a crítica, de alguna maneira, inda que ninguén mo pedía, evidentemente, na justificación económica, pero facelo visible, non? Ou, bueno, viñame a cabeza outro exemplo tamén, de algún caso no que decidín facer un traballo, no que o meu, bueno, porque me interesaba entre as 3 P's, non? Había outras cousas, placeres, tal, unha certa capacidade de redistribución, pero no comisariado realmente sí estaba exercendo unha autoprecarización ata certo punto, polo menos. Bueno, tomei a decisión de ir adiante, pero, por exemplo, nese exercicio o que fixen foi unha factura, unha declaración económica onde deixaba claro o desconto ou a parte que non estaba cobrando. Cun menos, cun máis, é dicir, a cuestión de visibilizar pareceme absolutamente chave para cuidarse unha propia e cuidar tamén as outras, porque esas subvencións, bueno, logo haberá o traballo asociativo tamén, que reclama os cambios e tal, pero se tamén os propios casos individuais van visibilizando, sempre será posible como mellorar esas cuestións de precarización, que eu creo que é a chave tamén. Estou con Cris aí. No sentido que planteaba Fátima tamén, o sea, todos eses descensos e o mantemento da actividade, algo estamos facendo evidentemente mal, non? Creo que tamén vou por aí. Tengo el corazón un pouco a mil, porque realmente no quería salir, pero es que estaba aí y me estaba comiendo por dentro, entonces dije, voy a subir. Y como, bueno, hablando un poco de la ética, a nivel personal, lo que yo siento, con todo el respeto del mundo, siento que si estamos de verdad pidiendo un mínimo a las administraciones, creo que también entre nosotras ese mínimo debería de existir y no existe. Creo que a la hora de llevar quizás proyectos a cabo, deberíamos de cuidarnos en ese sentido. A mí, por ejemplo, personalmente, cuando a lo mejor le escribo a algún compañero para algún workshop intensivo de fin de semana, que a lo mejor viene de fuera y demás, ejemplo personal porque lo puedo explicar de verdad, ¿no? Siendo honesta. Personalmente me da muchísima vergüenza decirle si rebaja su caché o si, no sé, no me siento cómoda. Es más, prefiero posponerlo hasta que veamos pues, que se puede llevar a cabo por viabilidad, por alumnado, con un mínimo de tiempo para poder explicarle pues, 15 días antes si se puede llevar a cabo o no. Y sí noto eso, ¿no? Y luego recibir correos donde pues, te ilusiona un montón poder llegar a estar en ese festival y demás, y de repente ver las condiciones y decir, joder,
¿sabes? Realmente, pero ¿realmente estamos cobrando todos lo mismo? Porque también tengo un poco esa duda. Incluso también en situaciones que parezco una persona súper extrovertida y no lo soy, sí sentirme fuera de lugar. Entonces, yo sí, por ejemplo, echo de menos eso. Juntarnos, decirnos las cosas de verdad, porque yo creo que la base empieza ahí. Y luego sí, yo creo que podemos exigir cosas, ¿no? Incluso también en el punto de no dividirnos. Yo creo que lo decía Ania, ¿no? Lo de la danza en general, ¿no? No separar, no... Porque yo creo que es que realmente es un arma bastante fuerte si nos juntamos todos. Fuera de gustos y demás, lógicamente yo tengo mis preferencias. Porque luego también mi duda, que no sé si puede ser también una propuesta, no sé, lo dejo ahí, o a lo mejor es una mierda, pero yo la digo. Ayer, no sé si fue Kate, hablábamos de, que a mí también me da mucha pena, yo salí del conservatorio de aquí de A Coruña, estudié ballet clásico, no lo practico ahora, y iba a decir otra cosa, voy a ser así, lo dejo ahí. Y hablábamos de que, claro, el Teatro Rosalía realmente es que está al lado del conservatorio. Da muchísima pena que no, que aquí de repente, el TRC Danza, ¿no? que está súper guay, de que estén ahí al lado y que a lo mejor no vengan. Pero luego yo tenía la duda, es que igual realmente ellos necesitan a lo mejor otro proyecto, no meterlo a lo mejor en el TRC Danza, pero sí a lo mejor otro proyecto en el que a lo mejor sus danzas vayan un poco por ahí, hacia la danza clásica o neoclásico, no lo sé. Pero igual que se creó a lo mejor un programa, ¿no? Más hacia otro lenguaje, pues a lo mejor ellos necesitan otra vertiente por ahí, ¿sabes? Igual por ahí también se puede captar. No lo sé, todo esto lo lanzo porque son también cosas que escuchándos y demás me fue generando, y si no lo digo reviento. Y ya está. Muchas gracias, Steffi, muy bien. No hay que reventar aquí. Me voy a ir. No, hay que intentar no reventar. Alba, ¿quieres comentar alguna cosita más antes de que empiece Javier? Bueno, nada, simplemente un poco en apoyo. Yo creo que todas sentimos lo mismo, ¿no? Bueno, no sentido de estar tan afeitas á precarización por parte do que deberían facer as institucións, que moitas veces o feito de propoñer proxectos, festivais para levar a cabo, teñen un pouco esa paixón que temos todas pola danza, non? E ás veces nos olvidamos un pouquiño de coidarnos todas, non? Un pouco apoiando o que decía Estefanía, que bueno, que é importante que non nos afagamos a precarización, porque entón nos podemos ser despois axentes de precarización de outros bailaríns. Baixo, bueno, con todos os meus respetos a todos os proxectos de danza, porque gustaríame, por favor, que non desaparecesen, pero o que é importante que se faga é exixir ás administracións que cheguen a uns mínimos, porque se non se chega a eses mínimos non se deberían levar a cabo, porque entón pasa o que nos contaba Fátima, non? Ao final o que pasa é iso, que se levan a cabo todos os proxectos e as administracións creen que non se precisa, non? Non sei.
Bueno, moitas grazas por este espazo así de cadeira quente, non? De ir rotando e tal. Grazas porque empezamos así con un terreno que sei que é como moi frágil, non? Que pode apuntar ata en moitos lugares e que ao final logramos pois ir construindo entre todas, que era un pouco a proposta. Grazas. E agora pasamos con Javi.